Ok, gracias. Bueno, el lunes vamos a hacer un repaso de la unidad 1, de la unidad 2 y de los 4 procesos que van a entrar en la evaluación del miércoles. Lo vamos a hacer el lunes en el horario nuestro, el de las 4 de la tarde, y ahí van a tener más precisiones de la evaluación que vamos a tomar el miércoles. Recuerden, es una evaluación que la van a hacer tranquilos ahí por el mismo mecanismo que estamos comunicados ahora. Nada, es una evaluación que va a repasar e integrar lo que hemos visto en la presencial hasta mediados de marzo y en la virtual hasta hoy inclusive. Ya lo que veamos hoy es el último tema que entra. Quizá nos quede un temita medio colgado, que lo doy rápido el lunes en 10 minutos y ya empezamos con el repaso. La idea del repaso, más allá del tiempo que dividen entre contabilidad e introducción a la economía, es que vengan ya con algo leído, por supuesto, y si ya tienen algunas preguntas formuladas, sería ideal también. Además, si las quieren pasar antes al foro Sol, Lisandro y Mara, si las quieren pasar antes a los ayudantes para que las tengan, para que las compartamos nosotros antes, y si no, salen las preguntas ahí en el momento, como quieran. ¿Está? Pero el tema es que va a ser un repaso medio a demanda, en función de lo que de las dudas que ustedes tengan. Más allá de que por la nueva metodología esta virtual hagamos un repaso guiado también nosotros de las unidades. Eh, ¿Alguna duda con esto? ¿No? La nota... La nota no. A ver, hay preguntas ya, hay ansiedades. La nota nos las da cuando termina el examen. ¿Es así la pregunta? ¿La leí bien? La leí medio rapidón. No, porque cuando hacen los test, Martín habitualmente le da la nota enseguida cuando ellos lo cierran. Cuando Ah, hacen los porque test de rutina. es autoadministrado. Claro, No, por no, eso debo preguntar. la evaluación, suponemos, digo suponemos porque hay un equipo de expertos, está de moda la palabra, hay un equipo de expertos que están trabajando en la evaluación y en el formato de la evaluación, nosotros también tenemos nuestro propio equipo de expertos y, y va a haber preguntas seguramente de corrección inmediata y otras abiertas, del tipo qué sé yo, qué es planificación, y van a tener que escribir ustedes qué es planificación en el cuadrado ese que tengan. ¿eh? Así que, bueno, como seguramente van a tener material ahí en el momento que hagan la evaluación, no van a ser preguntas tan textuales, serán preguntas de relación y de comprensión, más que de texto, ¿no? Que uno descarta que lo tengan ahí, descuenta que los tengan ahí, mejor dicho, y ya, está bien. Pero no van a estar en el momento, pero tampoco vamos a demorar mucho. Estarán en una semana. Acuérdense que es parte de una de las tantas evaluaciones que estamos haciendo, con los test de lectura, con los prácticos, con la participación en clase. Agustín pregunta si se pueden usar las fotocopias y se ríe. Bueno, podríamos decir que no, sí, pero Igual, va, no sé, me pienso parece que esto, está ¿no? bien que las usen, ¿eh? Si no, ¿qué vamos a decir que no y si las van a usar? Entonces, ¿para qué van a estar estresándose, dejándola fuera de la cámara y estas cosas? Si las preguntas van a ser muy, muy originales. Claro, igual, a ver, hago una Tirales una, acotación. Sol, tirales una, dale, tirales una. No, no, Ahí no, no está, me tiré a son mí. 38, a los 38 privilegiados, no, 34 privilegiados, tirales una, dale. Dale, igual así sí. Y largar. No, lo que quiero decir Largá, es, dale, sacate la gorra, dale, largá. lo que quiero decir es más importante y les va a servir más que les diga una pregunta que las voy a decir. Muy Son bien. preguntas, como dice Martín, que todos tenemos, porque todos vivimos esto de alguna otra capaz modalidad, y vamos a tener el libro al lado, la fotocopia, pero no son preguntas que se pueden resolver de esa forma, porque no vamos a preguntar, defina algo. Lo importante es siempre apoyándonos, como nosotros decimos en la práctica, buscar el ejemplo y comprender lo que estamos diciendo, pues si no, no lo vamos a poder responder. Las preguntas son de tipo esa, defino, por ejemplo, voy a decir una, no sé, defina, por ejemplo, la importancia, o no, sí, defina la importancia del proceso de planificación,
siempre hay un caso en el cual nos vamos a tener que apoyar. Puede haber un caso, es cierto, puede haber un caso, y sobre el caso preguntas, un caso tipo práctico, seguramente lo haya, y de ahí se surgirán preguntas cortas también, en síntesis, más allá de las bromas, lo que se trata es tener un elemento más de seguimiento de ustedes, con los test de lectura, con los prácticos, con esta evaluación. Así que, y tendremos otra en la fecha del recuperatorio, seguramente tendremos otra, que también probablemente esté habilitado para que lo hagan todos también. Así que, vamos, lo importante es que sigamos con el vínculo, que sigamos con las clases, y que tengamos controles periódicos del seguimiento, en función de lo que ustedes están recibiendo, no tiene otro objetivo. Por supuesto nos va a servir también para ver cómo nos siguen y tener nosotros un rendimiento o notas que nos permitan estimar el rendimiento que están teniendo ustedes en la cátedra. ¿Está bien? Yo digo dos cosas. Lo ideal es que, por supuesto, van a tener que estudiar, van a tener que leer, y son preguntas de comprensión, así que si no leen y se juegan directamente a ver el material ahí, van a estar presionados por el tiempo también, porque no van a tener todo el día para resolverlo. Entonces, yo digo, estudien, lean, como siempre, como cualquier evaluación presencial, y les va a ser todo mucho más fácil, le van a pasar mejor. Bueno, ¿les parece que empecemos? Estamos con, seguramente nos sacó gente las evaluaciones que tienen. Yo el otro día, cuando hablaba del proceso de planificación, lo que intentaba dibujar era esto, con un poquito más de tiempo, lo comparto con ustedes, lo armé. Básicamente, cuando hablamos del proceso de planificación, decíamos el otro día que hablábamos de un conjunto de decisiones del curso de acción futuros, decisiones interrelacionadas del curso de acción futuros, y que tienen, yo digo siempre, tres elementos. Teniendo tres elementos, entienden perfectamente lo que es planificación, y vamos a ir viendo ahora los pasos del proceso en función de este gráfico. El primer elemento es el estado actual, que es donde uno está, donde la empresa, donde el ministerio, donde la universidad, donde la asociación civil, donde la organización que quieren está. Este estado actual lo que hace es un diagnóstico interno de su situación. Diagnóstico interno que está dado por sus recursos humanos, su presupuesto, su capacidad tecnológica, su grado de conocimiento, de desarrollo, en fin, todos sus recursos, todos los recursos que tiene la organización, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles. Lo que tiene que hacer la organización antes de empezar a planificar, mejor dicho, esto ya es parte del proceso de planificación, lo que tiene que hacer es ver qué recursos tiene. Como decíamos el otro día, así como cuando uno planifica un paseo o planifica sus vacaciones, lo que hace es ver y analizar internamente qué recursos tiene, qué tiempo tiene, qué dinero tiene, qué disponibilidad para moverse tiene, etc. Entonces, este estado actual que tiene un análisis interno y un análisis externo. Ese diagnóstico externo lo que evalúa es el contexto, la competencia, el mercado, el rol del Estado, todo lo que vimos en la primera unidad sobre el contexto de las organizaciones y su influencia y su interrelación con las mismas. Entonces, ese estado actual a mí me permite reconocer la organización en sus fortalezas, en sus debilidades, y en el contexto, la situación contextual, cómo afecta a las organizaciones. Un segundo elemento, una vez estado este estado actual, que es el punto de partida, un segundo elemento que es el objetivo, es hacia dónde quiero llegar. Entonces, está el estado actual y está el estado futuro, es el estado deseado, es lo que me propuse alcanzar en un determinado horizonte temporal, como cuando vieron objetivo en la clase que dieron los chicos, cuando vieron objetivos, que uno de los 4 elementos del objetivo es un horizonte temporal. Ese horizonte temporal es el tiempo que voy a ponerle a la organización para lograr alcanzar ese estado futuro deseado. Entonces, ese estado actual y ese estado futuro. Y este estado futuro también imagina, en este caso no imagina, es un diagnóstico interno y externo, en este caso imagina cómo va a estar la organización y cómo va a estar el contexto. Digamos que el verdadero arte de la planificación no está solo en diagnosticar situación actual, tanto interna como externa, sino fundamentalmente es adecuadamente imaginar el estado futuro con el que se va a encontrar la organización en ese horizonte temporal que hemos definido. El camino que une el estado actual con el estado futuro es precisamente el plan.
Y el plan es entonces, definido hoy en este estado actual, es un conjunto de decisiones de cursos de acción futuros. Este es un esquemita, no se lo olvidan más, son 3 cosillas muy sencillitos: estado actual, estado futuro y plan, ¿sí? Entonces, con este esquemita más sencillo, vamos a ver ahora los pasos y las etapas del plan. Habíamos terminado en la definición. Bueno, la definición misma nos daba su importancia, ¿no? La planificación, importante porque en definitiva es la herramienta, el instrumento que utilizan las organizaciones para saber a dónde van. Como decíamos el otro día, no hay ningún viento bueno si uno no sabe a dónde va. Esto es básicamente lo mismo. No hay organizaciones que funcionen bien eficientemente si no tienen claro hacia dónde van. Ese hacia dónde van es conocer el objetivo, y ese hacia dónde van es conocer el mejor camino, el óptimo camino para alcanzar a ese objetivo. Fíjense las pasos y etapas y vayan recordando. ¿Hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Chicos, algo que vayan captando en el chat. No, todos por ningún comentario. Bien. Fíjense las etapas. Vamos a ir rápido porque es básicamente esto, ¿no? Primera etapa, un diagnóstico interno y externo de la organización, en el caso interno, y del contexto, en el caso externo. O sea, un diagnóstico interno que nos muestra la organización, como dije hace un rato, y un diagnóstico externo que analiza los componentes y los factores del contexto, tanto mediato como inmediato, como hemos visto en la unidad 1. Ese diagnóstico lo que nos indica es cómo está parada la organización y qué contexto va a enfrentar o qué contexto enfrenta en una situación determinada. Segundo paso, definir el objetivo con el mismo esquema de determinación que hemos visto en el proceso preanterior, en el primer proceso que vimos, el proceso de determinación de fines y objetivos, un proceso cooperativo, un proceso donde participan distintos actores de la organización y participan también implícitamente actores del contexto. Entonces, está definido el diagnóstico en el primer punto, está definido el objetivo, como vimos en el gráfico, en esos 2 círculos, y lo que hacemos es un diseño de planes alternativos. Digamos que esto es el cuarto paso, el resultado final, que hay un plan, pero para llegar a este plan, uno ya analizó distintos planes o planes alternativos para unir este estado actual con este estado futuro. En este tercer punto, uno lo que desarrolla son diseño de planes alternativos. Y en el cuarto, elige el mejor plan. Sin embargo, esos planes alternativos que uno, en este caso en el gráfico no están, entonces parecería que uno desecha, pero en realidad esos planes alternativos son tenidos en cuenta eventualmente si el plan que elige la organización por alguno de los cambios contextuales u organizacionales hace que esos planes alternativos puedan llegar a ser considerados como planes principales. Estoy un poco confuso, así que lo voy a explicar. Nosotros ponemos planes alternativos, tenemos planes, una serie de planes alternativos. Elegimos uno, que es el plan sobre el que empezamos a transitar en nuestra organización. Este es el plan elegido. Este es el cuarto paso, elección del plan óptimo. ¿Qué hacemos con los planes alternativos? Los planes alternativos en realidad son desechados, no se tienen en cuenta, se tiene en cuenta este plan. Sin embargo, cualquier proceso de planificación incluye planes alternativos al plan principal. Porque ustedes piensen lo siguiente: cuando uno está en un estado actual y piensa en un estado futuro, está analizando escenarios probables de ocurrencia. Uno piensa que la inflación va a ser tanto, uno piensa que el crecimiento del PBI va a ser tanto, uno piensa que... Esto lo está pensando acá. Imagínense un escenario que estamos viviendo hoy, vayan un poquito para atrás, vayan al 15 de diciembre del 2019, la empresa planificando sus actividades para el año 2020, la peluquería del barrio planificando sus actividades para el plan 2020, la pañalera también, la pequeña empresa planificando sus actividades para el plan 2020, tenían en diciembre un estado actual, e imaginaban un escenario a diciembre del 2020 con determinadas características. Y trazaron un plan. ¿En qué habrá quedado ese plan ahora? Este plan no tiene ningún sentido. Ante el cambio de escenario abrupto que hubo a partir del COVID-19, la pandemia, y particularmente por la medida
que se tomó en Argentina de un aislamiento social preventivo y obligatorio a partir de los últimos días de marzo, del 20 de marzo, cambia drásticamente el escenario. Por lo tanto, aparecen y aparecerán planes alternativos que van a ir cambiando el plan original. Pasa lo mismo para una organización de la salud, pasa lo mismo por un hospital que planificó, una clínica que planificó sus actividades ante un cierto escenario, pensando un estado futuro del contexto y de la organización, y que a partir de la pandemia cambió drásticamente. Entonces, ¿qué digo con esto? Que este tercer paso, que son planes alternativos, y el cuarto, que es la elección del plan óptimo, por supuesto que están permanentemente sujetos a revisión. Ahora vamos a ver por qué. Una vez que está elegido el plan óptimo, se formula el plan, se detalla el plan, quién va a hacer las cosas, cómo se van a hacer, en qué cantidad, en qué tiempos. Digamos, se formula con un grado de detalle absoluto en todas las etapas del plan. Y la última etapa es la revisión periódica. Es esto que les decía recién. Una vez que está formulado el plan, que es esto, naturalmente y periódicamente vamos introduciendo instancias de control para ver si el plan que hemos pensado se está cumpliendo en función del escenario pensado. Lógicamente que este plan va a ir cambiando seguramente conforme las suposiciones o previsiones que tuvimos del futuro también vayan cambiando. Un plan bien hecho es un plan que, lejos de pensar que se va a cumplir tal cual fue pensado, es un plan que es flexible y que permite irse adaptando a medida que va pasando el tiempo, que va recorriendo este camino la organización, y que seguramente hace que el plan en algún momento tenga que cambiar, porque el horizonte pensado, si bien el objetivo es el mismo, pero el contexto pensado o analizado en un escenario puede cambiar y transformarse en otro. Rápidamente, estos son entonces, repasamos los 6 pasos: un diagnóstico interno y externo de la organización, una definición del objetivo, diseño de planes alternativos, elijo el que creo que es el mejor plan, lo formulo, lo detallo, un documento detallado, formalizado, donde se explicita el plan, y esta instancia que es una vinculación con el proceso de control también, las revisiones periódicas que me parecen ir controlando el plan a medida que la organización va avanzando. ¿Dudas hasta ahora? ¿Dudas del proceso? Es esto el proceso, no es otra cosa. Lo pueden leer de bibliografía dada, pero es esto. Acuérdense siempre de estos 3 elementos: estado actual, estado deseado futuro, plan, y a partir de esos 3 grafiquitos, 2 círculos y una flecha, entienden perfectamente cómo funcionan los pasos o etapas del proceso de planificación. Al menos así pienso que lo pueden entender fácilmente. ¿Alguna duda? Vamos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí, en el chat no nadie escribe nada. ¿Cómo están ahí? Ahí dice Patricio, ¿el plan sería como llegar al objetivo? El plan sería la manera en la cual vos llegás al objetivo, exacto. El camino con el cual vas a llegar al objetivo. ¿Está bien? Vos tenés un objetivo y te propones un camino a seguir para alcanzar ese objetivo. El camino a seguir para alcanzar el objetivo es el plan. Que lo pensás antes, que lo pensás en un momento determinado, teniendo como horizonte temporal el horizonte temporal del objetivo. Y voy a lo personal, vos podés tener como objetivo promover 3 materias en julio, e irás haciendo un plan a partir de tu objetivo. Y es la forma en que vos programas tus tareas, que vos estudiás, que vos cursás, que vos tenés tiempo libre. En definitiva, uno va planificando, ¿no? Cuando se pone a estudiar o tienen un parcial la semana que viene, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Yo digo siempre ejemplos personales que después uno lo traslada a la organización y conceptualmente lo mismo. Tenés un objetivo a una semana, vos vas, ya está, planificás, estudias tantas horas de esta manera, de esta bibliografía, tenés un análisis, tenés un diagnóstico interno, que decís cómo estoy, qué tiempo tengo, qué bibliografía tengo, qué tecnología tengo, y ya, eso es como estás parado, después empezás a recorrer el camino para alcanzar el objetivo. Es sencillamente esto. En las organizaciones pasa lo mismo. Vos podés planificar o tener un objetivo de aumentar tus ventas en un 13% en el término de un año, y
y a partir de ese objetivo que vos te propones, analizás tus recursos internos, tus recursos, tus capacidades, analizás tu contexto, analizás el Estado, analizás la coyuntura, analizás la competencia, y ahí decís, bueno, voy a ir por este camino. Tendré este plan de producción, tendré este plan de comercialización, tendré este plan de capacitación de recursos humanos, y vas estableciendo un proceso de planificación que paso a paso te va llevando a ese objetivo. ¿Qué puede pasar? Que vos pensaste que ante una determinada... ¿Y cómo determinás que creces un 13%? En parte, bueno, porque esperás que la inflación sea en tanto por ciento o el PBI del país aumente un tanto por ciento. ¿Qué puede pasar? Que puede haber una previsión no bien hecha o distinta, una realidad distinta a lo que se previó en lo que hace a la inflación, al crecimiento, al PBI, o alguna medida del mundo que uno estaba esperando y que no vino, o una cuestión climática, o puede ser una buena cosecha que tampoco vino, o que sí vino, o un precio de un commodity que cae por factores externos que uno no consideró. O sea, tenés un montón de situaciones imprevistas, las cuales vos en el comienzo del plan, de alguna manera, construís un escenario teniendo en cuenta esas variables. Ahora después empezás a recorrer ese camino y esas variables que uno previó, bueno, pueden darse distintos, y seguramente se van a dar distintos, salvo que uno tenga la bola de cristal que pueda saber absolutamente lo que va a pasar en el futuro. Esto no existe. Entonces, es natural que todas esas hipótesis o premisas que uno utiliza para construir un plan vayan cambiando. Y al ir cambiando esas hipótesis y premisas, seguramente van cambiando también la formulación del plan, y van cambiando el plan. No sé si quedó claro. No sé quién Ahí era la justo Valentín, creo que lo que explicaste vos lo aclaró, porque decía si existe algún problema en el medio, y él plantea, Bueno, por claro, ejemplo, es eso. la pandemia, pero él dice, ¿no cambiaría el objetivo? Puede No, cambiar el justamente. objetivo también, muy bien, puede cambiar el objetivo, indudablemente, naturalmente puede cambiar el objetivo. Entonces, naturalmente vos podés cambiar este cuadro también, y este objetivo B se transforma en otro objetivo. Naturalmente, imagínate si vos previste, repito, y voy otra vez con el ejemplo, en una empresa, cualquier empresa, una pyme, o una gran empresa automotriz, vos previste un nivel de ventas y previste un objetivo de ventas, aún en la recesión que ya tenía Argentina, aún con las dificultades y la caída del consumo que ya venía experimentando Argentina en lo que iba de este año y también, por supuesto, el año pasado. Entonces, bueno, pero estableciste un nivel. Ahora, a partir de esto, cambia naturalmente el objetivo. Naturalmente cambia el objetivo. No solo cambian las premisas, sino que cambia el objetivo. Acá fíjense y recuerden también en relación, esto es una pregunta de la actividad del miércoles, fíjense las relaciones con lo que vimos el otro día, ahora que tienen más elementos incorporados pueden entender el tema de la estabilidad del sistema, ¿no? Como a vos un cambio, a ustedes un cambio de la pandemia, un cambio de lo que hoy estamos viviendo abrupto, bueno, hace que entonces las organizaciones para recuperar el equilibrio vayan no solo modificando la forma o la manera de realizar las actividades que forman parte del plan, sino que, como bien vos planteás, te obliga también a redefinir el objetivo. Y nosotros, ¿qué decíamos? Cuando un sistema te permite redefinir el objetivo, está en un estado de estabilidad, le llamábamos ultraestable, ¿no? Entonces ahí tienen un poco la aplicación real de la teoría general de sistemas, particularmente los niveles de estabilidad en los procesos de planificación. Igual no sé si la pregunta venía relacionada con eso, porque, bueno, ahora pone otro alumno, Patricio, cambiar el objetivo entonces está siempre dentro del plan como algo posible. ¿Cómo? Que otro alumno dice, cambiar el objetivo entonces siempre está dentro del plan como algo posible. Por supuesto, absolutamente. Lo que sí me parece que hay que considerar que no siempre se cambia el objetivo, si bien las alternativas o las variables con las cuales se establece ese escenario se modifican, quizás hay otros caminos que nos conducen a lograr ese objetivo. O sea, cambiar el objetivo es una opción, como también modificar la forma de poder concretar mi objetivo inicial. Esto es lo que pasa habitualmente. Ustedes siempre piensen en cosas, siempre digo, del quehacer diario.
y trasládenlo después a las organizaciones, y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ustedes pueden haber tenido un objetivo al principio vinculado a su performance en la facultad, hoy le cambiaron algunas variables, pasamos de una actividad presencial a virtual, esto les puede haber generado un cambio y ya no tienen ese objetivo y tienen otro. O puede ser el mismo objetivo e ir cambiando los caminos. Esto por eso siempre es todo muy dinámico. Pueden cambiar los planes, de hecho podés tener ante un mismo objetivo 2, 3 o 4 planes alternativos. Podés llegar por 4 caminos distintos. Vos te vas de vacaciones a un lugar, podés llegar por 3 caminos distintos. Y seguís pensando en llegar a ese lugar. Ahora, te puede pasar que cambiás de repente, en ese camino podés decidir ir a otro lugar. Y ahí es donde cambiaste el objetivo. Pero podés tener cualquiera de las modificaciones. Lo que digo es esto, un buen planificador y un buen plan considera esto como una parte esencial del plan, en la posibilidad, en la flexibilidad de poder cambiarlo y en la flexibilidad de poder cambiar el objetivo. Si no es como que uno se pone las anteojeras, se pone piñón fijo con llegar a algo que sabe que no lo va a alcanzar, porque si a vos hay una situación del contexto que hace que una premisa que vos tenías como que segura para alcanzar ese objetivo hoy no se da, entonces yo digo, ¿qué sentido tiene para una automotriz hoy mantener el mismo objetivo de ventas que tenía en diciembre? Entonces, yo digo, ¿o qué sentido tiene para nosotros en nuestra materia pensar en una evaluación igual que la que íbamos a tomar en situaciones presencial totalmente distintas a la que hoy estamos? No tiene ningún sentido. Si hubiésemos seguido opinión fijo con eso, chocamos la cabecita seguro. Entonces uno va adecuando sus mecanismos, uno va adecuando sus programas, sus planes, a partir de fundamentalmente cómo se dan ese juego entre la organización y fundamentalmente las situaciones del contexto, que son estas más difíciles de prever, que son las que uno no controla. Acá vemos variables no controlables como vimos en el proceso de decisión. Entonces, bueno, es todo complejo. Lo peor que uno puede hacer es porque hizo un muy buen ejercicio previo de imaginar hipótesis, premisas, situaciones del contexto, cuando ve que esas ya no se dan o no se van a dar, seguir con la misma cantinela porque no voy a hacer otra vez el mismo ejercicio si cambió. Sí, hay que hacerlo, cambió todo, hay que volver a cambiar, hay que reformular el plan, hay que redefinir el objetivo. Estos son, como lo dice también la teoría cuando vieron proceso administrativo, como un todo. Estos son procesos que son permanentes, no son procesos que empiezan y terminan y ya y se acabó, planificamos, listo, me echo a descansar hasta el próximo plan. No, esto no es así, son procesos permanentes, continuos, habla la continuidad. Cuando vimos ciclo de eventos, ciclo de acontecimientos, no es esto, son procesos permanentes. ¿Qué otras dudas pueden ver? No, por ahora ninguna. Muy bien. Seguimos entonces. Tipos de planes, bueno, básicamente voy a hablar de 3 niveles de planeamiento, son los conocidos que también tienen su analogía con los objetivos, con las decisiones, con el control que vamos a ver ahora, que son los planes según la instancia en la cual se toman, según el lugar en el cual se toman, según la trascendencia que tienen para la organización. Y ahí aparecen claramente 3 niveles. A ver, ¿qué 3 niveles de planificación creen que pueden aparecer, chicos? Habiendo visto decisión y habiendo visto objetivo. Fundamentalmente decisión. ¿Qué tipos de planes creen que pueden aparecer? De lo que han leído. Estratégicos pueden ser uno. Muy bien, plan estratégico, ¿eh? Entonces, pensando siempre en la pirámide organizacional, esta tampoco se la saquen nunca de la cabeza, fácil el esquema, muy gráfico, una pirámide organizacional, lo que decíamos también, viendo teoría de sistemas, el ápice estratégico, toda la parte, el núcleo estratégico, cuando veíamos subsistemas en Casey-Rosenzweig, el núcleo estratégico que planifica para toda la organización, y esta es una planificación estratégica. Planificación que tiene en cuenta los recursos de la organización y tiene en cuenta también el contexto, por eso es una planificación estratégica. Cuando nosotros decimos estratégicamente en 3 años vamos a planificar para ser líderes en el mercado de electrodomésticos, como decíamos el otro día, uno está planificando estratégicamente, porque está considerando los recursos que tiene la organización,
Pero si habla de ser líder, es porque también está considerando la competencia, es porque está considerando el contexto, es porque está el contexto en general, es porque está considerando el Estado, es porque está considerando a los consumidores. Entonces, cuando uno planifica estratégicamente, es la planificación, por supuesto que yo no digo más importante, porque son todas importantes, pero es la más trascendente, es la que de alguna manera nos pone, nos impone el norte, el faro, que tiene que seguir la organización para poder alcanzar sus objetivos. Y fíjense que si vieron tipos de objetivos, y si no lo tienen en la teoría, hay objetivos estratégicos. Entonces, este gráfico, esta lógica de gráfico, tiene en el estado deseado un objetivo estratégico. Este plan se transforma en estratégico porque el objetivo deseado es estratégico. Es un objetivo que generalmente tiene una composición cual y cuantitativa, que generalmente está a un plazo de años lo suficientemente largo, que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 5 o 10 años, dependiendo del contexto, dependiendo de la actividad, dependiendo de la organización, pero digo, es lo suficientemente largo como para que la organización piense todas sus actividades en función de ese objetivo estratégico. Bien, objetivo estratégico, un tipo de objetivo, perfecto. ¿Qué otro tipo de objetivo se le ocurre después de lo estratégico? La situacional, puede ser. ¿Cuál? La situacional, o sea, como la que surge como de hechos que no pasan siempre, como que son situaciones específicas. Yo siempre pensando en esta clasificación que es en la pirámide organizacional, en los niveles de la organización. Tenemos un nivel estratégico que construye o diseña planes estratégicos. ¿Qué otro nivel tenemos? ¿O qué otros 2 niveles nos estarían quedando? El táctico, logístico El y operativo. operativo. Muy bien, táctico, logístico y el operativo. Entonces, el táctico y el logístico, nivel intermedio, es otro sistema, es otro nivel de planificación. Hay planes logísticos, planes tácticos, planes gerenciales. ¿Esto cómo se interpreta? Tomada la estrategia, tomado el plan estratégico, cada gerencia, cada área funcional construye su plan. Habrá un plan de comercialización, habrá un plan de producción, habrá un plan financiero, habrá un plan de recursos humanos. Entonces, sigamos con la misma idea de la pirámide. A nivel estratégico, un plan que cubre toda la organización. A nivel mandos medios, a nivel coordinador, como veíamos en los subsistemas de Casey-Rosenway, a nivel coordinador, aparecen distintos tipos de planes según las áreas funcionales. El área comercial va a tener su plan comercial, que serán pura y exclusivamente políticas comerciales que toma la organización para cumplir esa estrategia. El área de producción tendrá su planeamiento de la producción, con la misma lógica. El área de finanzas tendrá su planeamiento financiero. El área de recursos humanos tendrá su plan de recursos humanos, que incluirá políticas de recursos humanos. Y así sucesivamente, pero siempre mirando la estrategia. La estrategia define el norte, después cada unidad funcional, cada área, cada departamento construye su propio plan. Y también lo decían, respondieron las dos a la vez, la parte de operativa. Después, cada área operativa, cada programa operativo también se planifica. Entonces, fíjense que están los 3 niveles perfectamente diferenciados. Un nivel más de tipo estratégico, que considera la organización y el contexto, un nivel intermedio de mandos medios, gerencial, o también llamado táctico-logístico, en donde cada área funcional planifica sus actividades en función de sus políticas organizacionales, y el último nivel, más en detalle, es a nivel de programación. ¿Cómo planifico, por ejemplo, hacer una encuesta, o cómo programo hacer una encuesta para una investigación de mercado que forma parte de un plan comercial, que forma parte de una estrategia de desarrollo de productos? Fíjense que vamos de mayor a menor, estrategia de desarrollo de productos, desarrollar nuevos productos. El plan comercial va a incluir una investigación de mercado en alguna de sus etapas, y un programa operativamente, un plan operativo será programar esa investigación de mercado para que se realice. Bueno, fui rápido porque estaba entusiasmado con la relación. ¿Les quedó alguna duda con esto? ¿Con los 3 niveles de planificación que pueden existir? ¿Cómo estamos ahí?
¿Estamos bien? No, una alumna plantea, Patricia, una alumna dice, entonces hay tres tipos de planes siempre. Siempre, por supuesto, siempre hay, porque del plan estratégico se derivan planes de unidad funcional, planes de áreas, planes medios, tácticos, logísticos. Y de esos planes se derivan programas de acción, donde el programa que es en un mayor grado de detalle, se asignan tareas, se asignan recursos materiales, se sincronizan tiempos. O sea, ya desde el momento que vos decís, bueno, vamos a programarlo entonces, ¿cómo empezamos? Tengo que prender la máquina, tengo que poner 3 personas a trabajar durante 6 horas para alcanzar tanta cantidad de productos. O sea, fíjate que eso también es programar una actividad. Eso también es parte de un proceso de planificación. Acuérdense, de alguna manera, lo que decía Fayol, ¿no? Esta llamada previsión, pero supongamos planificación, se da en todos los niveles. En los niveles estratégicos hay una planificación de toda la organización y de su contexto, en su relación con el contexto, mejor dicho. En los niveles operativos hay también planificación, como por ejemplo una cuadrilla, decíamos en su momento, programa o planifica cómo arreglar la rotura de un caño que inundó al microcentro porteño, ¿no? Entonces, bueno, eso se planifica, se programa. Hay que desagotar, hay que abrir el caño, hay que soldar. Eso es una programación de actividades. Hay que llevar hombres, hay que comprar recursos, insumos. Sean generosos con la imaginación y piensen siempre que hay una planificación general, que la llamamos estratégica, que deriva distintos niveles de planificación y que deriva en programas de acción. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Seguimos entonces? Sí, me parece capaz que lo que se está, capaz para aclarar, pero Dale. está bien así. O sea, cuando hablamos de objetivos, cuando hablamos de planes, cuando hablamos de controles, cuando hablamos de decisiones, cuando hablamos de los tipos, encontramos en todos ellos 3 tipos, por ejemplo, en este caso, estratégicos, táctico-logísticos y operativos. En todos de los temas que hemos visto podemos buscar un ejemplo de objetivos estratégicos, decisiones estratégicas, planes estratégicos, capaz como para aclarar. Bueno, porque así se da la lógica. Si un plan se construye en un segundo paso con un objetivo, es lógicamente que depende del nivel en que se fija ese objetivo, va a derivarse un plan en ese nivel. Entonces, si vos tenés un objetivo operativo, determinar ese arreglo en 2 días, un arreglo, repito, de un caño que llenó de agua el microcentro porteño, bueno, entonces tenés como objetivo, es un caos, la ciudad es un caos, esto lo tenemos que arreglar en 12 horas. Bueno, ahí tenés un objetivo, arreglar la rotura en 12 horas. A partir de eso, vos empezás a programar las actividades para lograr ese objetivo de arreglarlo en 12 horas. Llevarás 1 hombre, 2 hombres, 3 hombres o 6 hombres, llevarás tecnología adecuada para responder a esa velocidad, y ahí tenés un objetivo operativo que le da marco a una programación de actividades operativas, un plan operativo también. Y las decisiones son operativas, por supuesto. Entonces, eso está lleno de decisiones operativas. ¿Cuántos hombres llevo? ¿Puedo llevar 1, 2 o 5? Bueno, si tengo que repararlo en 6 horas, tendré que llevar 5. Si llevo 1, lo voy a reparar igual, pero en 4 días. Entonces, la reta y todos los que van por el microcentro porteño van a estar 5 días hablando mal de mi compañía, porque no puedo reparar en tiempo y forma un caño. En el tiempo que hay que reparar ese tipo de incidentes que generan mucha incomodidad, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Bueno, llévenselo y lo siguen evaluando a partir de la lectura, y cualquier duda que tengan lo vemos el lunes. Bueno, vamos al proceso de control. ¿Está bien? El proceso de control también lo vamos a hacer sobre la base de un ejemplo. ¿Qué es la definición? La definición es la misma que Fayol, que pueden leer en Fayol y que pueden leer en cualquier bibliografía sobre el proceso de control. Es muy sencillo también. Cuando uno controla, ¿qué hace? Uno cuando controla pone lo que previó
y pone lo que realmente ocurrió. Cualquier proceso de control habla de estos dos elementos. Una situación prevista, una situación pensada, una situación planificada, una situación imaginada versus una situación real. Entonces, controlo la asistencia, tengo una situación que es un horario que tienen que cumplir, y después tengo personas que cumplen o incumplen ese horario. Entonces, ese es un proceso de control. Tengo algo previsto, tengo algo real. Comparo. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque es tan importante como hablamos en teoría general de sistemas con la etapa o característica de retroalimentación. Cuando decíamos retroalimentación es información, eso es control. Fíjense también la relación, ahí estoy adelantando alguna pregunta de examen seguramente, ¿no? Fíjense la relación de los procesos con la teoría general de sistemas. Como un proceso de control se da permanentemente con información que voy sacando del sistema para poder controlar. ¿Qué es esa información? Bueno, es cómo está funcionando ese sistema. ¿Y cómo está funcionando el sistema? El funcionamiento del sistema está dado entre lo que se pensó de ese sistema y lo que realmente está ocurriendo. En la instancia de control en las organizaciones pasa esto. Cuando uno controla, es esa etapa de control lo que le permite ir verificando, observando cómo está funcionando el sistema. Pobre Francisco, yo creo que no se merece una cosa así tan chiquita. Déjenlo para que sea más grande como el resto de los alumnos. Bueno, se pueden perdonar. Me escuchó atentamente todas las clases. Parte el alma, verlo ahí sentado sufriendo esto. Así que está con la madre, por lo menos. Bueno. Entonces, vamos ahora sí a repasar los pasos. Vamos a repasar los pasos en función de esta lógica. Lo primero que tengo que establecer es qué es lo que voy a controlar. Como cuando uno controla horario, ¿qué es lo que voy a controlar? El horario. Cuando uno controla niveles de producción, ¿qué es lo que voy a controlar? Cuánto se produce. Cuando uno controla calidad, ¿qué voy a controlar? Voy a controlar si tal objeto, tal bien, tal producto cumple con los requisitos de calidad previamente establecidos. Defino el objeto que voy a controlar. Repito, una persona, una acción, un producto, un servicio, un plan, el grado de cumplimiento de un plan. Es lo primero que tengo que saber. El segundo es definir normas o estándares o escenarios deseados. Lo que tengo que definir es qué es lo previsto, qué es el ideal, qué es lo que yo quiero que eso sea. Entonces, tengo el objeto que voy a controlar y tengo su calidad. Por ejemplo, qué sé yo tengo que controlar la calidad de un vino y controlar su nivel de acidez, que ya está parametrizado, digamos, ya defino, quiero que sea un vino con este nivel de acidez, quiero que sea un vino con esta graduación alcohólica, quiero que sea un vino con estas características organolépticas que le permiten tener determinada calidad. Y esto uno lo define previamente. Este es el ideal. Cuando uno hace control de calidad, lo que hace es definir antes, en esta segunda, definir primero el objeto y segundo, el estándar a controlar. Y si quieren el tema sencillo de un horario, como dijimos como ejemplo fácil, bueno, ¿cuál es el horario que tiene que llegar? Ese es el estándar. ¿Cuál es el horario que tiene que irse? Ese es el estándar. Esa es la norma. ¿De acuerdo? Y luego determinar métodos o instrumentos de control. ¿Cómo voy a controlar? En el caso del horario, ¿qué voy a poner? Firmo una planilla, voy a poner un instrumento con control digital o con control biométrico, digamos, distintos instrumentos que puedo utilizar para el control. O qué voy a utilizar, fíjense, cuando nos hacemos, creo que algo de esto hablamos en las clases presenciales, nos hacemos un análisis de sangre, de orina, de rutina. Bueno, entonces nunca esperamos a dárselo al médico, generalmente lo abrimos y lo miramos antes, como si uno supiese algo de lo que le está pasando. Pero uno lo hace porque le agarra la ansiedad. Sin embargo, fíjense, cualquier análisis tiene el valor que te dio, eso es lo real, versus al lado un parámetro de normalidad que establece si ese indicador está bien o está mal. Entonces vos tenés nivel de glucemia, lo que te dio, y después tenés un estándar que te dice, bueno, normal
tantos valores. Entonces uno compara así rápidamente, y cuando uno lleva al profesional, el médico ¿qué hace también? Mira esos valores y mira el parámetro. Dice, bueno, tenés todo bien, excepto estos 2 o 3 puntos, o este punto que está fuera de parámetro. Entonces, bueno, se toman acciones correctivas. Esto conceptualmente lo mismo. Tenemos el objeto. Yo voy repitiendo para que vayan fijando el proceso y fundamentalmente entendiendo la lógica, para que no lo aprendan de memoria. Se fija el objeto, se fija el estándar, el parámetro a controlar, y luego se determina el método de control. ¿Cómo voy a hacer para controlarlo? ¿Qué instrumentos voy a utilizar para controlarlo? Definidos estos 3 puntos, lo que hago ahora sí es mido y comparo. Mido desempeño real y comparo ¿con qué? Con el previsto. Mido, en el punto 4 y comparo ¿con qué? Con esta norma que definí en el punto segundo. ¿Eso qué me puede dar? Me puede dar o no dar desvío. ¿Qué es desvío? Un desvío es la brecha entre lo previsto y lo real. ¿Puede haber? Sí, puede haber, no. Si no hay desvíos, no hay problema. Si hay desvíos, habrá que analizar qué tanto significa ese desvío. Puede haber desvíos, pero puede haber desvíos insignificantes que entren dentro de lo que se conoce como un rango de tolerancia. Tenés que llegar a las 7, pero hasta 7 y 5 podés llegar. Entonces, si uno llega a las 7 y 5, si bien hay un desvío de 5 minutos a su horario de entrada, pero está dentro de lo que la organización establece como un rango de tolerancia. Cualquier medida que hay que cumplir tiene un rango de tolerancia. No sé cualquiera, la mayoría, se establecen un rango de tolerancia. Mido y comparo, y determino desvío. Determino si ese desvío es importante o no lo es, a partir de si está o no está en el rango de tolerancia. Y lo que hago en el último punto es aplicar acciones correctivas. Trato de corregir ese desvío detectado en la comparación a partir de la medición y la comparación con la norma estándar. No sé cómo quedó, a mí me parece claro, pero me interesa más escucharlos a ustedes. Dice, Patricia dice, ¿podés repetir o definir normas o estándar o escenario deseado, por favor? Sí, la norma o el estándar es el segundo paso, es lo que a vos te establece el parámetro a controlar. Suponte que vos estás haciendo, como decía hace un rato, estás logrando un vino y decís, bueno, yo quiero que tenga una graduación alcohólica del 13%. Ese es tu estándar, ese es tu parámetro. Vos elaborás el vino y estableces un nivel de alcohol, un porcentaje de alcohol. El real que te da el 14, y el real era un 13. Perdón, el real es el 14, el previsto, el estándar, es el 13. La norma, el estándar, el escenario deseado es lo que vos parametrizás como lo que tiene que ocurrir. Es lo que vos deseás que ocurra. Es lo que vos, cuando midas, vas a intentar que esa medición coincida plenamente con el estándar que vos definís. Te llevo otro ejemplo, un director técnico, un responsable de un equipo de ventas, si querés. Decís, bueno, mira, vamos a tener un objetivo de ventas que va a estar en todo el equipo, tenemos que vender 46 unidades en un año. Bueno, 6 meses, no importa. Bueno, ese es el estándar, esa es la norma, ese es el escenario deseado. A vos te sirve de mecanismo de control. Cuando llega ese momento que vos cumplís, el tiempo, comparás y ves cuánto vendiste. Si vendiste 46, cumpliste el objetivo, controlaste y se cumplió el objetivo. Si vendiste más, bienvenido sea, y si vendiste menos, tomarás ese desvío y ejecutarás acciones correctivas para alcanzar ese norma o estándar o escenario deseado. La pregunta que surge es, ¿un objetivo entonces sirve como norma o estándar o escenario deseado? Por supuesto, por eso ponemos escenario deseado. Porque un objetivo, en definitiva, es una instancia en la que llegado ese momento vos controlás si lo cumpliste o no lo cumpliste.
Por eso la importancia de la meta como parte del objetivo. La meta, que decíamos que era un objetivo a más corto plazo, lo que a vos te permite es ir controlando el cumplimiento de esas metas con la misma lógica que un escenario deseado, que es también una meta, un escenario deseado, pero el cumplir esas metas a vos te va llevando a tener más seguridad en el cumplimiento del objetivo final. ¿Sí quedó claro, Patricio? Sí. Bien. Rápidamente vamos a ir a dar tipos de controles. Vamos a hacer 2 tipos de controles. Acuérdense que en decisión vimos 3 tipos de controles, 3 tipos de decisión, programadas, no programadas, era un tipo, estratégicas, tácticos, logísticos y operativas era otro tipo, y certeza, riesgo, incertidumbre otro tipo. En planificación vimos un tipo nada más que estratégicas, tácticos, logísticas y operacionales u operativas. En control vamos a utilizar 2 clasificaciones. Una primera clasificación también pensada en la posición en la que se controla. Un plan estratégico, un objetivo estratégico, se controla y eso es llamado un control estratégico. Un control operativo, un plan operativo también se controla, un objetivo operativo también se controla, y eso es un control de tipo operativo. En realidad, en la jerga se llama, a ese control estratégico o control gerencial se le llama control de gestión. Cuando uno hace un control de gestión, lo que está controlando es la gestión de una persona o grupo de personas, ¿sí? Es cómo planificó, cómo organizó, cómo dirigió, cómo coordinó, cómo controló. Generalmente el control de gestión se hace en los niveles medios y en los niveles superiores. Y un control de tipo operativo, que sí es un control, como por ejemplo el control que podemos hacer a la producción de un bien, un control de calidad, por ejemplo, un control operativo, donde se controla la calidad de un producto antes de salir a la venta, por ejemplo. Entonces, control de gestión versus control operativo. No versus, control de gestión y control operativo. Lo que controlamos son, en el de gestión, planes estratégicos, decisiones estratégicas, controlamos objetivos estratégicos, cumplimiento de objetivos estratégicos. En el operativo controlamos programas operativos, objetivos operativos. ¿De acuerdo? Y luego, y teniendo en cuenta también esta lógica de entrada, proceso, salida propia de los sistemas, hay otra clasificación de control muy sencilla también, y nada nuevo que les agregue, que es el control dependiendo de si se realiza en la entrada del proceso, en el mismo proceso o en la salida del proceso. Acuérdense que en teoría de sistemas vimos entrada, proceso, salida, vimos la lógica de teoría de sistemas también para el proceso decisorio, entrada, proceso, salida, y para el proceso de control también tomamos esta lógica, teniendo en cuenta que puede haber 3 alternativas de control: cuando se controlan las entradas, cuando se controla el proceso o cuando se controla la salida. Un control de entrada es, por ejemplo, control de materia prima. Antes de iniciar el proceso productivo, controlo materia prima, controlo capacidad de los empleados, controlo formación. Y para llevar un ejemplo, salir de la empresa e ir a la universidad, a la facultad. Nosotros controlamos, la facultad controla que ustedes, los alumnos, hayan terminado el ciclo secundario en tiempo y forma, digamos, ¿no? Es un control que se hace, ¿por qué? Porque es un requisito de ingreso a la universidad. Entonces se hace un control de entrada, se hace un control del recurso que ingresa a la organización. Una pyme que vende autopartes a una terminal automotriz, la terminal automotriz realiza controles exigentes de esa materia prima que ingresa. Entonces, control de entrada, llamado también control ex ante, llamado también feed forward, llamado también control de protoalimentación, pero es control de entrada, básicamente. Un segundo tipo de control que controla el proceso, o sea, va controlando cómo se va llevando el proceso. La supervisión tradicional, sí. Justo ahí te hacen una pregunta, dice, ¿ese control que vos decís de materia prima sería operativo? Es un control operativo, sí, es un control operativo.
Y lo que se realiza es un control operativo. Normalmente el control de materia prima, ¿quién lo realiza? Bueno, lo realiza la misma gente que opera, que hace la producción, la operación. Es un control de tipo operativo, sí, sí. Que no significa que no sea importante, ¿no? En esto no tiene nada que ver la importancia, es clave. El controlar la materia prima antes de empezar el proceso es clave. ¿Por qué? Bueno, porque evita seguramente problemas que a futuro tenga esa fabricación, esa elaboración del producto. Entonces, se controla la materia prima, se determina un estándar de materia prima necesario y se controla la calidad de una uva, por ejemplo, antes de entrar al proceso, en la misma lógica. Si la uva es buena, si la uva no es buena. Entonces, ese control de materia prima lo que evita es poner en funcionamiento toda la maquinaria productiva, sabiendo que al no ser buena la materia prima, el producto final no va a ser bueno. El control sobre el proceso, el control tradicional, lo que se llama la supervisión, bueno, lo que hace es controlarlas durante el proceso, ¿no? La supervisión de cómo se está produciendo, de si se van cumpliendo los objetivos de producción. Y el tercer tipo de control, llamado control ex post, o retroalimentación, o control de salida, lo que hace es controlar el producto terminado. Es el tradicional control de calidad que se hace sobre productos ya elaborados. Entonces se ve una partida, se controla una partida de un determinado producto, se controla su calidad, y a partir de si pasa o no pasa ese control de calidad, que sigue los mismos pasos de un proceso de control, que ustedes están viendo acá, una vez que se hace ese control de calidad, lo que se determina es si el producto sale al mercado o no sale al mercado. Si cumple con los parámetros, con los estándares, con los parámetros, bien digo, establecidos, el producto sale al mercado. Si no cumple con los estándares, no sale al mercado. Perdón, acá hay ¿Dudas? algunas preguntas. Clara, querías hacer una pregunta. Ay, no, quería preguntar, porque, o sea, cuando dijiste lo de los tipos según la posición en la que se controla, como todo lo que tiene que ver como con planes táctico-logísticos o las decisiones táctico-logísticas, ¿están como Sí. incluidas en el control de gestión? ¿O hay como otra definición de eso? Si están como... O sea, están incluidas en la de gestión. O sea, como si la de gestión controla las estratégicas y las táctico-logísticas, o las táctico-logísticas se van para lo operativo, el control operativo. A mí me parece que lo táctico logístico, lo gerencial, forma parte del control de gestión. Digamos, vos controlás la gestión de un área funcional, ¿no? Entonces, para mí el control de gestión es, está pensado, lógicamente, en los niveles estratégicos y en los mandos medios también, en los mandos gerenciales también. No sé si esa era la pregunta, si la entendí, por lo menos. Sí, era esa. Gracias, Martín. Contrario. ¿Vos, Lisandro, trabajás en una organización que hace control o no? No, yo sí, en el Tribunal de Cuentas, pero es un control más legal, exactamente, con Mara la Bien. buscamos ahí. Es un control de legalidad. ¿Qué es lo que uno a veces piensa de estos organismos de control, ¿no? Que hacen el control de legalidad, y hay otros organismos que hacen o deberían hacer control de gestión, porque puede haber algo legal en una compra, sin embargo, cuando vos controlás si esa compra es necesaria o no es necesaria, puede ser legal, pero puede no haber sido necesaria. Entonces, desde lo operativo, desde lo legal, es un control de legalidad que lo cumple, pero desde la gestión muchas veces puede ser objetada esa compra, ¿no? Fíjense la diferencia entre lo que es un control de gestión y lo que es muchas veces un control operativo. Antes en otra empresa, en el sector privado, trabajaba en una compañía de seguros, yo hacía el control de gestión de los puntos de venta del área comercial. Está en el área comercial y controlaba los puntos de venta, los que eran las agencias, en el interior del país. Y ahí sí veías la organización más en su conjunto. Porque ahí le poníamos los objetivos nosotros, los ayudábamos a planificar las estrategias que tenían que seguir para aumentar, por ejemplo, las ventas. Y en base a eso, una vez que definíamos objetivos, que planificábamos cómo llegar a esos objetivos, los iba controlando para ver si se desviaban, si iban cumpliendo los plazos medios que nosotros poníamos y demás. Muy buen ejemplo.
Entonces, fíjense la diferencia, que también es en definitiva según los niveles, ¿no? El control de gestión y el control operativo. ¿Alguna otra duda? No, vamos bien, les da vergüenza hablar, por eso lo dicen por el chat. Nosotros igual ya los medio como que los sobornamos a que hablen. Da vergüenza hablar y a muchos les da vergüenza también aparecer en la cámara, porque no veo, la mayoría no aparece en la cámara. Hay pocos, figuran pocos. Muy pocos, muy pocos. Pero no, dudas por ahora van todas aclaradas. Bueno. Bueno, a mí me parece que está bien. Se me ocurre que hemos visto relaciones también, a medida que vamos avanzando, hemos visto relaciones, ¿no? Entre procesos también. Sería un buen ejercicio para el lunes que profundicen un poco esto, que exploren formas de relacionar procesos y, bueno, y que lean, que estudien, que cualquier duda que tengan la incluyan en el foro. Estaremos atentos nosotros para armar una base de preguntas y ya ir contestándola directamente el lunes, más allá de las que puedan surgir el lunes. Pero recuerden que esto tiene sentido, sí, solo sí, leen y estudian, porque si no el repaso va a ser una cosa media aburrida, ¿no? Y que se Siempre animen a hablar también. que se animen a hablar y piensen que la duda de uno, o la duda de una alumna, Sí. le sirve seguramente para algún otro alumno u otra alumna que no se anime a hacer la pregunta, ¿no? Si uno tiene una duda, lo más probable es que la tengan algunos otros, o algunas otras. Bueno, ¿qué más, chicos? Vamos. Disculpa, Martín. Sí, adelante. ¿Relaciones con otros procesos dijiste? Bueno, es un poco lo que estaba diciendo recién. A medida que hemos ido avanzando con los procesos, hemos dado relaciones. El otro día armamos algo con decisión. Fíjense, hoy dimos planificación. La misma definición de planificación habla de decisiones, ¿no? Un plan es un conjunto de decisiones. Ahí tenés una relación. Cuando vos, decíamos hoy, generás planes alternativos y elegís el plan que crees es el ideal, estás tomando una decisión. Cuando vos hablas de control, estás hablando también del proceso de planificación, de su última etapa, que es revisión, es incorporar el proceso de control. Cuando vos vas controlando el plan, fíjate la relación directa que hay entre control y planificación. Cualquier proceso que lo que vimos hasta ahora te incluye objetivos, ahí ves relación con el proceso de determinación de objetivos. Bueno, y fíjense también relaciones, digo, fíjense ustedes, las hemos visto también con teoría general de sistemas. Ahora que hablamos de nivel de estabilidad, cuando decíamos de cambiar el objetivo, de cambiar la ejecución del plan, cómo entendemos el nivel estable y el ultraestable. Cuando hablamos de cambiar otras áreas relacionadas, cómo hablamos también de nivel multiestable. Cuando hablamos de control de salida, estamos hablando de retroalimentación, de la importancia del control como insumo de información para detectar desvíos, tomar acciones correctivas. Bueno, quizás ahora con un poquito más de volumen de clases, vamos entendiendo un poquito por qué la teoría general de sistemas se transforma en un elemento útil para entender las organizaciones y para entender estos procesos. Fíjense que todas las cosas que vemos en la teoría de sistemas, normalmente, bueno, la equifinalidad, cuando decíamos muchos caminos para alcanzar un objetivo, ¿se acuerdan? Eso que lo veíamos como algo abstracto. Bueno, hoy lo estamos viendo en el proceso de planificación. Cuando decimos que hay un proceso de entrada, perdón, un estado actual, un estado deseado B y hay un plan, pero para llegar a ese plan se descartaron N planes alternativos que también servían para alcanzar ese objetivo. Ahí tenemos equifinalidad. Es cuando vemos muchos caminos para alcanzar un mismo objetivo. Y podríamos seguir. No sé si te contesté, Patricio, con algunos ejemplos rápidos, pero yo digo, labúrenlo ustedes como ejercicio, porque, les repito, el examen, por supuesto que van a tener que, por ejemplo, hacer un plan, y para hacer un plan tienen que conocer las etapas, entonces van a tener que estudiar las etapas. Pero van a tener que pensar mucho en esta lógica de relacionar, de ejemplificar.
no les vamos a preguntar, escriba las 6 etapas del proceso de planificación. No así. Les diremos que se animen a hacer un plan. Y ahí van a tener que saber las 6 etapas. Y van a tener que haberlas entendido. Y no les sirve para nada leerlas de un apunte que hayan sacado. Si no las entendieron, si no las relacionan, si no las vinculan. Eso es lo que vamos a evaluar. Grado de comprensión de los conceptos que estamos desarrollando. Bueno, como siempre lo hacemos, lo presencial también, pero ahora más que nunca. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Hay que leer algún capítulo o algo para la próxima clase, Martín? No, sí, bueno, el 1, el 2 y parte del 3 tienen que volver a leer. Hacemos repaso. Así que lean la bibliografía, ya estudian, pónganse a estudiar y vayan leyendo todas las unidades que entran para la evaluación, ¿no? Repito, la unidad 1 completa, la 2 completa y la 3. De la 1, de la 2 completa tienen el chavenato en el aula virtual. De la 3, los 4 procesos que hemos visto tienen el libro de la profesora Paulini también en el aula virtual. De toda la parte unidad 1, que es teoría general de sistemas y relaciones con el contexto, tienen capítulos 5 y 6 de Cassie Rosenway también subido al aula virtual. Lo que les queda es la primera parte, que ya la deberían haber conseguido cuando estuvimos en la presencial. De todas maneras, el centro de estudiantes tiene un sistema a partir de que salió de la excepción las librerías y la venta a domicilio de librerías y artículos de librería, bueno, tiene un sistema de entregar a domicilio las fotocopias, así que si a alguno le falta que es administración capítulo 1, bueno, puede contactarse con los chicos del centro, creo que hay que pedir un turno ahí en fotocopiadora y se lo llevan. También tienen la ficha de teoría general de sistemas, creo que se llama módulo 2, que también la tenemos nosotros, que es capaz tiene algunos ejemplos que ayudan a entender un poco el tema. Está en el aula, ¿no, Sol? Sí, por supuesto. Claro, se complementa con el capítulo 5 Cassie Rosenway. Yo sugiero, como bien dice Sol, que sugerimos en realidad los dos, que lean los dos materiales. ¿Algo más? Sí. Dice, de la unidad 2, Patricio, ¿qué dijiste? La unidad 2 son escuelas, dijo que el libro de Chavenato, que está subido los capítulos en el campus, eso dijo Martín. Ah, no es perdón, Patricia, no te hay que pedir perdón porque esa es la instancia en la cual estamos para esto y hay que sacarse todas las dudas. No, yo decía que en la unidad 2 van a encontrar el Chavenato, que el capítulo creo que son 3, 4, 5, van a encontrar ahí Taylor, Fayol y el Tolmayo, y el capítulo 11 van a encontrar burocracia. Tiene el libro ahí escaneado en el aula virtual. Eso le sirve para toda la unidad 2. Fíjense relaciones entre autores. Sí. Perdón, me preguntaba Clara si iba al capítulo el 7 y el 23 de Cassie Rosenwald, porque está en la... El 23 es el de cambio organizacional. A mí me queda dar cambio muy rápidamente, lo voy a dar el lunes, léanlo. Bien. Sí, el capítulo 6 sí iba. Sí, no, pero me 7, decía, ¿no? perdón, el 7 y el 23 que no están subidos al campus de Cassie. Lo que pasa es que esta edición, en una época el capítulo 7 era el de metas organizacionales. Ahí es básicamente lo que es un objetivo, que ya lo saben, y lo que es el proceso de determinación de fines de objetivos. Yo diría que, independientemente del número de los capítulos, Cassie Rosenwald lo que nos interesa es que lean teoría general de sistemas y relaciones de la organización con el contexto. Si eso está en el capítulo, para mí es capítulo de edición medio antigua que tenga, es capítulo 5 y 6. 5 y 6. Más que el número del capítulo, fíjense en los temas. El número de capítulos cambia según la edición. No siempre, pero a veces cambia. Casi Rosa le cambió por eso. Ah, Martín, y lo que están preguntando acá, responsabilidad social empresaria. Yo no sé si vos la diste en la parte presencial o no llegamos a darla. Lo dimos como una característica de la organización, que las organizaciones tienen una responsabilidad social. Acuérdense que nos llevó mucho tiempo este tema cuando hablábamos de rol social y rol económico, finalidad económica y finalidad social. ¿Recuerdan esto en las primeras clases presenciales donde hablábamos mucho sobre el rol de las empresas del Estado, el rol de las empresas privadas, que le decíamos que
el rol del Estado, las empresas públicas tienen un rol social que está por sobre lo económico, pero las privadas también tienen un rol social. Quizás lo económico es lo que les mueve más la aguja, pero lo social también, el concepto de responsabilidad social empresaria. Yo con eso para mí es suficiente. Porque después lo van a volver a ver el tema en Administración 2, más completo. Igual por si a alguno le interesa, hay una fichita en el campus. Hay una ficha de responsabilidad social, está muy bien, pero es como dado como una característica organizacional. Las organizaciones son responsables socialmente. Bueno, si no hay más dudas, chicos y chicas, nos encontramos el lunes a las 4 de la tarde. Recuerden que si ya tienen alguna duda, alguna pregunta de esas que les dan vuelta, mándenla al foro. Y a nosotros ya nos sirven para ir armando una pequeña basecita de datos y de preguntas para ya encarar la clase del lunes. ¿Les parece bien? Bien. Bárbaro.